tal? ¿Cómo están? Hace casi 9 años que estamos aquí de manera ininterrumpida para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Mucho tiempo, 9 años. 9 años. 9 años y hay tantos temas internacionales que a veces, como siempre decimos, no sabe por dónde comenzar. Sin lugar a dudas lo de Brasil es importante. Estuvimos analizando el tema del Mundial. La muerte de un candidato, cómo te cambia, ¿no?, el panorama de repente. A pesar que él estaba lejos en las encuestas y no se pensaba que podía llegar a segunda vuelta, la muerte de Eduardo Campos cambia el panorama porque ahora dicen que Marina Silva puede llegar a segunda vuelta. Podría llegar a ser que Dilma Rousseff, en lugar de ganar en la primera, efectivamente tuviera que competir en una segunda vuelta, lo cual cambia todo el panorama político de Brasil, ¿no? Sí, lo vamos a analizar, por supuesto que tenemos un informe sobre este tema para ustedes. Les comentamos también que ayer oficialmente UNASUR designó al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, como secretario general por 2 años de UNASUR. Importante noticia fue esto en Paramaribo, en Surinam, así que había que destacarlo. Es muy bueno, sí. Y también es importante, me parece, Pedro, lo que pasó en Estados Unidos. Esta muerte prácticamente fue una ejecución de un joven negro desarmado por parte de un policía, lo que hizo emerger una tensión latente que hay en Estados Unidos, el tema racial, pero además me parece también que es bueno analizar la represión, porque bueno, hubo manifestaciones durante 3-4 días, pero hubo toque de queda por una manifestación, toque de queda, emergencia, mandaron la Guardia Nacional, en fin, me parece que vale la pena también pensar un poco qué está pasando en Estados Unidos en relación a este tema, ¿no? En una zona, además, San Luis, que tiene una larga tradición de lucha en contra de la discriminación en contra de los negros, valga la redundancia, y sí, ya lo vamos a conversar en el informe. Y también tenemos otro informe sobre Arabia Saudita, un actor clave en el Medio Oriente, en el mundo islámico, que no tiene tanta presencia mediática simplemente porque es un gran aliado de los Estados Unidos. Porque si no, estaría en primer lugar, porque las cosas que pasan en Arabia Saudita son a veces increíbles. Y además que fue un jugador importante con el tema Siria, nosotros lo hemos tratado acá cuando comenzó el conflicto en Siria, y también esto es interesante, ver todo el panorama de la región, ¿no? Sigue el conflicto en Gaza con mucha intensidad, el ejército islámico, lo hablamos el sábado pasado, pero nuevamente prácticamente tiene un fuerte dominio sobre Siria e Irak, es decir, hay toda una región convulsionada y para eso pensamos de hecho invitamos a Hachik Dergugasyan, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés y está acá con nosotros para analizar todos estos temas y ver qué está pasando en esa parte del mundo. A menos de 2 meses de los comicios presidenciales, la muerte del candidato socialista Eduardo Campos modificó el tablero electoral de Brasil. A menos de 2 meses de los comicios presidenciales, el escenario político de Brasil se muestra inmerso en un clima tan incierto como inesperado. La muerte del candidato socialista Eduardo Campos, el pasado 13 de agosto en un accidente de aviación, parece haber virado la opinión pública de una manera tal que dejó sin respuestas a varios equipos de campaña. La desaparición de Campos, quien ocupaba un distante tercer lugar en las encuestas, obligó al Partido Socialista brasileño a buscar un rápido reemplazo en la figura de su compañera de fórmula, la dirigente ambientalista Marina Silva, de 56 años. Pero lo que ni propios ni extraños preveían es que Silva, exministra de Lula da Silva, tuviera el potencial para superar por amplio margen la figura de Campos y mostrarse como un rival de peso ante la propia Dilma Rousseff, quien irá por la reelección en estos comicios. Si bien el Partido Socialista brasileño había anticipado que dejaría pasar un tiempo para definir un candidato, la encuesta telefónica que encargó solo 24 horas después del accidente de Campos ya mostraba el crecimiento de Marina Silva. Posteriores sondeos, como el de Datafolha, le adjudican un 21% en las intenciones de voto a Silva, por debajo del 36% que obtendría la actual presidenta. Pero el dato que más ilusiona a los socialistas es otro. Según los sondeos, Marina Silva viene en constante crecimiento, mientras que Dilma parece haberse estancado en estos porcentuales. En tercer lugar, con no más de un 20% de aceptación, Aécio Neves busca terciar en la disputa. El nieto de Tancredo Neves, quien fue elegido presidente en 1985 pero murió poco antes de asumir,
es por hoy el primer perjudicado con el ascenso imprevisto de Marina Silva. Meus irmãos e minhas irmãs. También se cuentan en la nómina de los 9 candidatos presidenciales el ministro evangélico pastor Everaldo del Partido Social Cristiano y el médico sanitarista Eduardo Jorge en representación del Partido Verde. Por eso, los seguidores de Silva creen que la verdadera contienda será en una eventual segunda vuelta electoral si es que Rousseff no supera la mitad de los votos el próximo 5 de octubre. Es en ese horizonte de balotaje donde los socialistas aspiran a obtener el respaldo suficiente para desalojar al Partido de los Trabajadores del Palacio del Planalto. La campaña de Dilma Rousseff ya ha registrado algunos escollos importantes. El más notorio en las semanas previas al Mundial de Fútbol, cuando se sucedieron las protestas sociales en contra de la realización del torneo por las altas sumas de dinero gastadas en su organización. Superado el Mundial, nada indica que el clima de malestar haya disminuido, si bien las manifestaciones de aquellos días no volvieron a repetirse. El ambiente de inconformismo social se puede explicar en gran medida por el freno que ha tenido la economía en los últimos meses. Luego de un crecimiento del 7,5% en 2010, último año de Lula en el poder, la expansión de Brasil fue del 2,7% en 2011 y del 1% en 2012. En el 2013, el crecimiento llegó a un 2,3%, pero los analistas estiman que este año cerrará con un porcentual menor a un dígito y una inflación del 6,25%. Esta previsión está muy por debajo del 2% esperado por el gobierno y del 1,6% anticipado por el Banco Central. La propia Dilma admitió el malestar social, pero anticipó una mejora para el segundo semestre. Destacó además que la inflación viene cayendo desde abril y que el país se encamina a un nuevo ciclo de crecimiento. Rousseff no se olvidó de mencionar también a los casi 40 millones de brasileños que salieron de la pobreza en los últimos años y aseguró que el país ha mantenido el orden económico a pesar de la crisis global. Claro que la preocupación del oficialismo también puede medirse en relación con sus respuestas. En los últimos días se multiplicaron los mensajes de respaldo del expresidente Lula, una figura que sigue teniendo un amplio reconocimiento en el país. En un reciente spot televisivo, Lula reconoció que su segundo mandato fue mejor que el primero y anticipó que otro tanto iba a suceder con la actual presidenta. En este tramo de campaña, la televisión es una de las armas fundamentales para los candidatos. Hasta el próximo 2 de octubre, cada postulante tendrá un tiempo gratuito en pantalla. Ese tiempo se ha definido en función del número de partidos con representación parlamentaria que lo apoyan. Por eso, Rousseff, con su amplia coalición, tendrá mucho más minutos de pantalla que el resto de sus contendientes. Otro de los campos en donde los equipos de campaña cruzarán armas en las próximas semanas es en las redes sociales. Brasil tiene 40 millones de usuarios en Twitter y es el segundo país en volumen detrás de Estados Unidos. Por eso es que allí, en ese pequeño universo de 140 caracteres, bien podría construirse la gloria o el fracaso de más de un candidato. Puede decirse que Marina Silva es una mujer de mucha suerte, porque en parte la desgracia de Eduardo Campos la catapultó a ella en un partido que venía prestado, porque ella en realidad, su partido que se llama, en portugués dice Rede, es una red, no pudo inscribirlo en la justicia y se adosó al Partido Socialista. Esta desgracia la puso en el primer lugar con un salto del 9%, como vos decías, Pedro, al comienzo del programa, a un 21% en las encuestas. Disculpame, cosa que no le gusta a la gente del Partido Socialista brasileño, no le gusta. Lo pone nervioso. Claro, porque ella no era la candidata y ella teje la alianza porque no consigue los avales para presentarse, como bien decís. Y de hecho ya hubo una renuncia, el jefe de campaña renunció porque ella impuso su gente, como era lógico. Pero ¿sabes por qué te digo? Es casi una sobreviviente. Mira, ella nació en una favela de una de las provincias más pobres de Brasil, que es Acre, de padre recolector de caucho.
y a los 6 años estuvo por morirse porque yo estuve en esa zona donde están los recolectores de oro en los ríos, entonces tiran mercurio porque el mercurio hace que todas las pepitas y las partes de oro se junten, luego queman el mercurio, como es, no sé, digamos, se vaporiza más rápido que el oro, queda el oro ahí, la piedra de oro grande. Pero los ríos quedan contaminados. Ella a los 6 años estuvo contaminada con mercurio y esta es la razón por la cual es alérgica a una cantidad impresionante de cosas. Comidas, carne, mariscos, ciertas verduras, ciertas frutas, no puede maquillarse, no puede perfumarse. Esto, de alguna manera, la llevó a ser una Dalit del medio ambiente, de la ecología, de la defensa, de, por ejemplo, la no agresión a la tierra. Bueno, ella luchó con Chico Méndez, justamente este famoso dirigente social de los seringueros, de los trabajadores del caucho. Eso fue muy importante. Exactamente, ahí empieza ya su carrera, después va al PT también, digamos, de ahí pasa al Partido de los Trabajadores de Lula, fue ministra de Medio Ambiente de Lula. Años. Hasta 2008, y en ese momento es donde ella decide lanzarse por su cuenta. Pero digo, esto es de alguna manera, esta cosa de ser sobreviviente, hasta los 16 años fue analfabeta. Sí. Y luego se hizo profesora de historia a los 26 años. Fue la senadora federal más joven de la historia de Brasil. Es decir, realmente tiene una vida impresionante de cambios y de sorpresas. Y en parte la sorpresa que yo creo que ahora podría llegar a venir en Brasil es a raíz de justamente esta lucha ecológica, esta lucha por la tierra, y que el Partido Socialista, tanto en el caso de Eduardo Campos como en el actual vice, en la fórmula de ella, Albuquerque, Roberto Albuquerque, lo llaman Beto Albuquerque, están financiados por fábricas de pesticidas, están a favor de los agronegocios, es decir, todo lo que ella repudia, todo lo que ella considera que es su enemigo, es parte de lo que es aliado del Partido Socialista. O sea que me parece que va a haber muchos problemas, si bien va muy bien en las encuestas, va a haber muchos problemas de acá hasta el final de la campaña. Sí, es interesante además cómo la muerte de un candidato puede efectivamente alterar todo en este caso. No pasó en el Paraguay en su momento cuando murió Lino Oviedo, pero en este caso sí por la figura de Marina Silva, como vos decís, que además se fue corriendo cada vez más hacia la derecha, conceptualmente hablando, y que además tiene una característica al ser evangelista, al hacer campaña también en un país donde los partidos evangelistas son importantes. Son 42 millones de votos. Son exactamente, eso es un detalle interesante. Ahora, hay otras dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. A ver, está claro que gran parte de los medios de comunicación se oponen a Dilma Rousseff, como muchos de ellos se opusieron al gobierno del PT y de Lula, y que tenían en su inmensa mayoría a Aécio Neves como el candidato para derrotar a Dilma Rousseff. Y ahora que tenía el 20%, claro, hasta ahora tenía el 20%. Exactamente. Y ahora, perdóname, que Aécio Neves es del Partido Socialista Democrático Brasileño, que es el de Fernando Henrique Cardoso. Exacto. ¿No? Pero ahora les aparece otra candidata que se posiciona ya a los pocos días, porque viven de las encuestas, ¿no? Con 20% de los votos, después hay que ver qué pasa, pero la posicionan ya inmediatamente, y a mí me llamó mucho la atención esta semana un editorial del diario O Globo, una de las redes más influyentes, más poderosas que hay en Brasil de medios de comunicación, que ya plantea el escenario posible y deseable de que Marina Silva sea la gran candidata para derrotar, a Dilma Rousseff, porque según el análisis del editorial O Globo de esta semana, solo Marina Silva puede derrotar a Dilma, según ellos. Llevarla a una segunda vuelta, ¿no? Y ganarle. Según ellos, sí. Aécio Neves ahora no le puede ganar, o no le podría ganar. O sea, ya están construyendo un escenario donde me parece que están girando del apoyo a Aécio Neves al apoyo a Marina Silva, que es lo que me parece que llevó a Emir Sader, sociólogo brasileño, a escribir esta semana un artículo muy claro donde dice Marina es la candidata a la derecha para derrotar a Dilma. Sí, lo que quiere la derecha brasileña, dice Emir Sader, es sacar del poder al PT. Eso está claro. A cualquier precio. Sea Aécio Neves o ahora Marina Silva. Encontraron en Marina Silva esa posibilidad. Exactamente. Y otro detalle que me parece interesante que hay que prestar atención, y lo marca muy bien el editorial del diario O Globo, es la importancia de esta elección y esta obsesión para sacarse de encima al PT, porque una semana después hay elecciones en Bolivia, donde parece que Evo Morales gana caminando, pero 3 semanas después hay elecciones en Uruguay.
Donde y Tabaré no no está tan seguro no. de ganar. Entonces, Va muy una bien, derrota de... la calle Pou va muy bien en las Y además encuestas. lo están subiendo muchísimo desde la derecha uruguaya, que es muy fuerte y que tiene 2 partidos con una larga historia de fuerza. Entonces, una victoria de Marina Silva o de Aécio Neves, o mejor dicho, una derrota de Dilma Rousseff, podría tener un impacto regional, tal vez no sobre Bolivia, pero sobre Uruguay también importante. Si fuera así, Pedro, pensá que el balotaje es en noviembre, en el caso de Brasil. Sería Entonces después, no sería, claro, sería después de las elecciones de Brasil. Pero momento, porque... De Uruguay y de Ojo, Bolivia. porque en Uruguay 26 de octubre es la primera vuelta, pero la segunda vuelta es después. Claro, Entonces hay que ver, en diciembre, claro, hay que ver qué escenario hay en este sentido, pero está claro que se movieron fichas y como bien decís, la derecha brasileña está trabajando hace 12 mucho, años para derrocarlo. Igualmente hay que recordar 2 o 3 cosas importantes. Una es que en la propaganda por radio y televisión tiene la cantidad de minutos que tiene cada candidato, depende de la cantidad de partidos que lo apoyan en su alianza y la cantidad de miembros en el Congreso que tienen. Por lo tanto, Dilma Rousseff tiene 12 minutos, Aécio Neves tiene 5 minutos y Marina tiene apenas 2 o 3 minutos. Esto es un punto. El segundo punto que me parece relevante es que Dilma tiene a Lula. Que Lula, la verdad es que todavía sale por la televisión y tiene un arrastre impresionante entre el electorado brasileño. Y el tercer punto es que, si bien, por supuesto, O Globo y Folha de Sao Paulo se encargan de criticar con mucha fuerza el gobierno de Dilma, en realidad hay que recordar, han sacado 40 millones de pobres que pasaron a la clase media, ha puesto una cantidad de programas sociales. Sí, pero eso ya se hizo. Sí, pero yo creo que... La cuestión económica hoy es clave y los problemas ya no tienen que ver con eso. Bueno, pero tiene que mostrar, tiene unos resultados importantes que mostrar, me parece a mí. Por algo le están dando las encuestas a un 38%, 39%. Sí, por supuesto. Sin modificar. Otra cosa interesante es ver que este aumento de Marina del 9% al 21% no es que le sacó votos a Dilma o le sacó votos a Aécio Neves, sino que fueron los indecisos que se volcaron a Marina. Es lo que dicen las encuestadoras. Eso es bien interesante porque me parece que podría llegar a... Por lo menos no bajó... Bueno, sí, estamos hablando de lo que dicen las encuestadoras. Sí. Por lo menos no bajó Aécio ni bajó Dilma. Se mantuvieron tal. Yo creo que por las primeras declaraciones que hizo Marina, se llama María Osmarina Silva da Souza, es el verdadero nombre de ella, las primeras declaraciones son fuertemente... demagógicas, te diría. Ella propone, por ejemplo, sacar la reelección de Brasil, que ella promete en 4 años, dijo, renovar la política de Brasil, un poco ambicioso, realmente en 4 años prácticamente no se puede hacer nada en ningún gobierno. Digamos, dice palabras y dice oraciones o promesas que son realmente lo que un grupo de brasileños, un sector de los brasileños quiere oír, pero por el momento no tiene ninguna propuesta concreta económica o a nivel social. Ese es el tema clave que en la editorial de O Globo señalan. El programa económico. Y un amigo, un sociólogo brasileño, me decía, la economía está mal. Entonces, este puede ser un tema clave en el momento de ir a votar, si la economía está mal, si funciona o no, y toda la memoria colectiva histórica que bien señalabas de los 12 años de gobierno del PT. Sí, yo creo que Marina va a tratar de, como justamente su política, al parecer, va a ser la política de la derecha brasileña, del gran empresariado, creo que va a tratar de no decir mucho sobre qué va a hacer económicamente para mantenerlo un poco hasta que es lo que le exige el editorial de O Globo. Que diga claramente cuál es el programa económico para distanciarse de Dilma. Bueno, nos quedan todavía 1 mes y medio para analizar esto. Exactamente. Y otra pregunta es la del Partido Socialista, que se pregunta si ella se va a mantener adentro o no. Esa es... Desconfían. Sí, sí. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a saludar a Félix Taylor. Y ¿Qué Félix, tal? En él muy buenos días. Puedas, ¿Cómo les va? Bueno, muchísimos mensajes. Gracias a todos los televidentes que se comunican desde todo el país y también de países limítrofes al 0800 444 1777 y al 4535-0709. Ya estamos recibiendo mensajes. Felipe de Neuquén nos felicita por el programa. Ricardo de Chacabuco felicita a todos por el programa. Oscar de Villa Urquiza pide si podemos actualizar la posición internacional
internacional de la India a partir del triunfo de la derecha. Lo hicimos, Lo hicimos, ya, sí, lo señor. hicimos. Recuerden que en 9 años hicimos tantos informes sobre tantos No, temas. Está en la aparte, red social, ¿no? sí, Claro, está en YouTube colgado, está así en que si lo YouTube, quieren, en sí. el canal está, todos los informes lo pueden ver. Juan Carlos de Quilmes también pide un informe sobre las agencias informativas internacionales. Dato, Hemos hecho también. Sí. También Ricardo de hicimos. Bahía Blanca pide informes sobre recesión económica y falsos datos en Estados Unidos. Algo tenemos de Estados Unidos hoy, después ya le vamos a Hemos contar. hablado mucho también. Bueno, estamos hasta las 2 de la tarde hoy, así que los televidentes de Parabienes, nosotros también, les recordamos 23 grados 6 décimas la temperatura. Vamos con la incógnita de la jornada de hoy. Vamos a poner a consideración de todos ustedes algunos datos de un personaje y ustedes nos dirán de quién se trata, si es que aciertan, y si no, ya sabrán. En fin. Este señor que ven allí en la fotografía, o este jovencito, es el tercer hijo de una familia acomodada. A los 15 años de edad fue admitido en el Conservatorio de París como pianista. Un año más tarde heredó una sustanciosa fortuna al fallecer su padre y empezó a escribir poesía para acompañar sus composiciones musicales. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden, 0800 444 1777 4535 0709 y tienen también la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Primera pausa en el programa de hoy y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Tiempos violentos en Medio Oriente. El conflicto israelí-palestino en la Franja de Gaza y el avance del Estado Islámico en Irak y Siria transforman a la región en un verdadero polvorín. En instantes con nosotros, el analista internacional Hachid Dergugassian. Además, Arabia Saudita en el contexto internacional. Dueña de una fundamental posición estratégica, el primer productor de petróleo del mundo cumple un rol decisivo en los conflictos armados que afectan a Medio Oriente. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, aquí, en Visión 7 Internacional por la TV Pública.